Hoy vi que había entrado una consulta de Giselle con respecto a PHP. No la leí, no la llegué a ver en el transcurso de la tarde, pero no sé si hay alguien más que tenga otra consulta, o bueno, ahora que tengan algo para comentar. Eh, no, se me sigue pasando prepararles un espacio para subir lo de P5, lo de Processing JS, ¿no? Lo de P5JS. Si, entonces, lo que me gustaría ahora que podríamos aprovechar este tiempito para dos cositas. Una, eh, que me comenten rapidito si tienen alguna situación particular con respecto a Processing JS, como para terminar de cerrar el juego, si están pudiendo resolverlo para entregarlo cuando yo les preparo el espacio de entrega y lo suben. Pero si hay alguien que esté medio trabado con eso, no para resolver ahora la consulta, sino por lo menos para prever si hay que encarar o repasar eso de alguna otra manera. Es- Bueno, yo, o sea, PHP todo bien, pero con lo de Processing JS estoy un poquito atrasada y quería saber si, o sea, cuál era la fecha exacta de entrega de ese trabajo, profe. ah, bueno, iba a ser ahora para principios de noviembre. Pasa que yo no, o sea, esta semana que pasó, no puse el espacio de la entrega con la fecha límite, pero lo puedo ampliar por eso una semana más. Eh, Estoy pensando que se les está, bueno, están, dice lo de juntar P5JS con MySQL. Eso ya va a ser más para el final, ¿no? Eh, lo que puedo hacer es, digamos, pautar ahora, por ejemplo, un plazo de 10 días para que, o por ahí, sí, digamos, de acá al miércoles de la semana que viene, como para que los que están activándolo ahora en este momento puedan consultar algo, ¿no? O sea, para que puedan preguntar en el foro alguna cosa o alguna duda y lo puedan ir cerrando. Este, y así no se les junta con encarar algo de poder cerrar algo ya de PHP también, ¿no? Que no se les junte con eso. Eh, y voy a hacer eso. Vamos a poner. Yo tenía la fecha de eso, pero voy a pautar ahora ya una fecha de cierre, digamos. Hacemos de acá a 8 días, que sería el martes 17. Ponemos 18, miércoles 18. P5JS, miércoles miércoles 18, ¿no? Es el miércoles que viene, de la semana que viene, digamos, ¿no? Santiago pregunta si la consigna está en el foro. Está en el foro. O sea, la consigna con lo que hay que tener sí o sí en el foro. El juego está en el foro, sí. Hay un post. Ahora no tengo presente el link, perdón, pero es un juego hecho desarrollado con clases en P5JS, con al menos una pantalla, digamos, ¿no? Eh, Noviembre. Bueno, y esto, digamos, pongo esta fecha para que activemos ya, digamos, en este plazo que sigue, en esta semana que sigue, las consultas que tengan en relación a eso. Cualquier cosa, van abriendo temas nuevos en el foro. A mí no sé qué pasa, que no me llegan los avisos del foro de la TAM. Me llegan al día siguiente, o sea, se ve que el sistema manda todos los avisos al cierre del día. Entonces los veo al día siguiente cuando chequeo los correos.
Pero voy a tratar de seguirlo más de cerca esta semana para que puedan tener avances más, eh, progresar un poquito más de continuo, ¿no? Eh, y bueno, con respecto a PHP, bueno, ahí bueno, están adelantaba algo de conectarlo lo de PHP con MySQL y P5JS, que ese sería el trabajo práctico para presentarse al final, ¿sí? Eh, yo estoy viendo cómo abordar estos temas en estas clases. No quedan muchas clases, este, pero cómo abordar, cómo encarar los que nos queda de PHP y ponernos un poquito con MySQL, que me gustaría que pudiéramos hacerlo. Pero bueno, para eso no nos vamos a meter ni muy en profundidad con PHP ni muy en profundidad con base de datos, ¿sí? Pero sí, sí por lo menos hacer la vueltita de la tecnología aplicada a este concepto, digamos, ¿no? De un lenguaje de programación del lado del servidor, un motor de base de datos que también se ejecuta del lado del servidor, y después el cierre de decir, bueno, hago una aplicación que consume en tiempo, digamos, que consuma esos recursos del servidor, principalmente para conectarme a una base de datos. Esto que yo acabo de comentar, de por ejemplo una aplicación que es, por ejemplo, una vista web HTML que consuma recursos del lado del servidor y principalmente de base de datos, eso eh, se hizo muy, digamos, se estandarizó bastante con el concepto de Ajax, eh, que es digamos, es un procedimiento, un método de consultas asincrónico, ¿sí? Son scripts de ejecución y está pensado como JavaScript, o sea, acuérdense que JavaScript son aplicaciones, es ejecución del lado del cliente. Cuando decimos cliente es la página web, es el navegador que tiene una página web cargada. Bueno, esa ejecución del lado del cliente, que por lo general es JavaScript, ahora prácticamente todo, y eh, puede generar a través de pequeños comandos, instrucciones, por diferentes eventos que requiera la vista web, va generando nuevas peticiones sin recargar la página. Eso fue lo que, digamos, el principal cambio que generó este concepto de Ajax, de pedidos asincrónicos. O sea, voy pidiendo, haciendo diferentes peticiones al servidor. Vieron, entonces a veces aplicamos un botón para navegar en un menú y se recarga un div de la página web, no se navega a otra página con ese resultado. O se consulta la temperatura o actualizar la temperatura o el clima, lo que fuera, hace peticiones que en la devolución de esa petición eh, se refresca o se recarga parte del contenido y no toda la página, y como les digo, no teniendo que navegar a la siguiente página. Este ejemplo que estamos trabajando nosotros ahora, el de hacer un pequeño portfolio, eh, mezcla un poquito del concepto de la petición al servidor con algún parámetro en la petición y genera contenido HTML que lo devuelve como resultado de HTML. Ahí sí estamos forzando la navegación, ¿no? Porque hacemos clic en el link para navegar y estamos navegando a la siguiente página y el resultado es la carga de toda esa página, ¿no? O sea, se carga todo el contenido, desde el HTML que abre hasta el que cierra, etcétera, ¿no? Eh, todo las instrucciones de todo el etiquetado de HTML. Ahora, se puede, como les digo, optimizar que si en la página está el body y hay digamos, hay por ejemplo una plantilla base dentro del body y hay una parte de la página que es contenido o un div
de ID contenido, vamos a ponerle. Y en otro lado tengo un menú, por ejemplo. Y acá tengo un botón y otro botón más, ¿no? O sea, voy a poner dos botones que me permitan navegar, simulando una navegación, ¿no? Ítem 1. Por Ajax se puede generar con la interactividad de este botón, tomando este botón como un evento, digamos, este clic, este enlace, convirtiéndolo en, captando el evento del clic sobre este elemento. Yo puedo generar que por JavaScript se genere la petición que va a reemplazar el contenido que hay dentro de este div, ¿sí? O este botón genera una siguiente petición al servidor, pero sin navegar, sino una petición mediante un comando, un script. Y en la respuesta de la petición, acuérdense de estos conceptos importantes de la petición y la respuesta por parte del servidor. Esa respuesta, yo tomo el contenido y lo reemplazo también con un script. Lo que me devolvió, reemplazo el contenido del div que tenga ID contenido. Digamos, esto es más eficiente que navegar la página, que es lo que estamos haciendo nosotros, pero en definitiva el concepto es el mismo, ¿sí? La petición con algún parámetro, que ya vimos cómo tomarlo en el lado del PHP, esa petición genera una respuesta de contenido, que lo único que cambia es que la respuesta de contenido incluye todo el etiquetado del HTML y no es solamente lo que va a ir adentro de este div de acá. Entonces, en esta dinámica lo que quiero que repasemos bien es la cuestión de la petición y cómo PHP arma su código HTML para devolvérselo al cliente. Cuando nos metamos más con Processing JS, ya vimos que Processing JS utiliza principalmente el, eh, el fotograma, ¿sí? El loop, y otros eventos como si captamos el key preset, el mouse preset, etc. Pero si nosotros en el transcurso del tiempo de ejecución de esa aplicación que está corriendo en el lado del cliente, generamos una petición, por ejemplo, actualizar, o sea, obtener alguna, yo hago clic y quiero mostrar un puntaje, por ejemplo, cuando hago clic en un botón, es mucho más simple hacer una petición al servidor sin navegar la página y obtener el resultado. Casi como si cargáramos el contenido de texto de un archivo, casi a nivel local, solo que lo pedimos a través de una URL al servidor. Y bueno, ya es lo que estamos viendo ahora, es cómo arma el servidor, cómo armo en el servidor esa respuesta para devolverle un archivo con texto. Bien. Estaba explicándoles esto y me vino esta consulta, que no me acuerdo quién tenía problemas con cargar una imagen en su portfolio. No sé si está, Leandro puede ser, era, que había preguntado. Por hoy me estoy mezclando nombres con otra cátedra, me parece. Bueno, no me acuerdo quién había tenido problema para mostrar una imagen en, en su HTML. Ah, Leandro, sí. Y ya lo resolviste, decís. Bueno, genial. Este, si no, si hacía falta, lo revisábamos ahora. Si hay alguna otra pregunta que hayan... Ahora sí, me gustaría, digamos, como primero encarar alguna duda, alguna consulta que tengan ustedes con respecto a lo que ya hayan visto de PHP y ahora vemos un poquito más. Eh, Me gustaría cerrar bien la sintaxis, o sea, en esta última clase exclusivamente de PHP, porque ya vamos a ver MySQL, pero en la próxima. Pero antes de avanzar hacia eso, me gustaría que pudiéramos cerrar bien el tema de la sintaxis de PHP, la lógica de ejecución del lado del servidor
Y estas estructuras básicas que ya habíamos empezado a ver, como, bueno, manejar variables, estructuras repetitivas y estructuras lógicas o condicionales, ¿no? Eh, Profe, ¿podríamos sí, ver la consulta que le había hecho en el foro? a la que Es escribiste que en el me foro, dale. parece, Y o sea, vayan viendo si tienen alguna otra pregunta o alguna duda que quieran resolver. Es más, también si alguno prefiere o le puede resultar útil compartir el escritorio con alguna pregunta, lo hacen, ¿sí? Acá, bueno, está lo de imágenes. lo había puesto en ejemplos PHP porque pensé que se entregaba ahí, perdón. Sí, vi que me habías preguntado acá, pero no estaba viendo si había algo más. Eh, bueno, vos preguntaste. Me entrego mi página de ejemplo, lo voy a ir bajando. Sin estilizar, o sea, no tiene ningún archivo CSS, está preparada con class y div para, supongo, para manejar los estilos. Eh, bien, no tuve problema haciendo una estructura de if-else en relación a la botonera. Cuando está en la página correspondiente, en vez de tener un link, tiene un span con texto simple, ¿está bien? Para el display del contenido preferí usar un switch, dado que el código PHP de arriba de la página asigna por default el estado index. A menos que ese no se corra, el PHP que hace display del contenido siempre va a encontrar un valor. Por ende no le puse un estado alternativo. A lo sumo, si es que el PHP de arriba no se corre, me va a dar un warning porque es un include y no un require. Aunque ahora que lo pienso, quizás ese switch de contenido debería tener un default de 404 por si el usuario manipula a mano la URL, ¿no? Bien, muchas gracias. Bien, ahí lo voy a ir abriendo y sí, hay preguntas que las fuiste resolviendo, respondiendo vos misma, más a esta altura. Eh, Voy a aprovechar este código que nos diste vos eh, para revisarlo un poquito, ver si hay algo también, alguna explicación que pueda ser que podemos usar de manera genérica. Y lo mismo, si van teniendo alguna otra pregunta, me la comentan, ¿no? Esto está bueno. Existe carpetas, digamos, está el index, existe una carpeta con contenido y una carpeta con secciones. Supongo que son partes de la plantilla, digamos. Sí, Este, sí, exacto. O sea, dividí la botonera, el trabajo de la botonera en botonera.php y el footer está en PHP. También aproveché que, bueno, quería practicar algunas de las cosas que vimos en clase y, por ejemplo, el footer está hecho con un eco. ¿El qué? Perdón. No sé, el footer está hecho Ajá. con un eco, pero bueno, no sé si está, o sea, estaba probando las cosas que habíamos visto. Vamos. Gramáticamente hablando, no sé si está bien que haya hecho el footer con un eco, pero bueno, estaba Sí, está probando. bien. Está bien. Hay como estrategias posibles, ¿no? ¿Esto qué es? Bien. ¿Es este el tuyo? O el No, me parece que no, ¿no? cerré. Cachito. Ah, no, pará, a ver, puede ser. Sí, me parece que es el mío, perdón. Bien. Como habíamos visto la otra vuelta, más o menos, digamos, preguntas por la variable get de estado. Si a la variable estado le asignas estado y si no le asignas index. Claro, ese sería el Eh, default. bien, haces un switch, está bien, acerca de...
Bien. Y después incluís las partes de la plantilla como secciones. Sí. Está bien. Mi pregunta era, bueno, primero porque como no hemos visto el uso de Switch en clases, si estaba bien que no haya Eh, usado, sí, y si está correcto la idea de por ahí usar el else, o sea, quiero decir, el default de Switch para representar el 404, porque se me ocurrió que como depende de bueno, de ciertas cosas sí. como la URL, por ahí el usuario podía manipularlo. Sí, y está bueno porque viene al caso para esto, ¿no? Lo que dice Giselle es en su ejemplo, ¿cómo se llama la carpeta? Eh, ¿Dónde lo puse? Ah, no me lo llevé. Eh, el index se debería ver así, ¿no? Sí, es correcto, todavía no Bien. tiene estilos y bueno, me pareció copado el hecho de poder preguntarle al PHP a las opciones para manejar el tema de la botonera, porque muchas veces es un bajón tener que hacer en HTML o con Claro que sí. JavaScript o lo que sea, el hecho de que cuando esté en la página en la que está actual no tenga el link para no ser redundante. Sí, perfecto. Bueno, voy a ir repasando algunas cositas que comentó ella de paso para reforzarlo a nivel general en cuanto a las prácticas, digamos, ¿no? Lo primero es esto que, digamos, no podemos dar por sentado, como dice, para que vuelva a abrir tu documento, no podemos dar por sentado que la variable estado va a ser algunas, solamente alguna de los links que tengo armados acá, de los href, digamos, ¿no? Que voy navegando y voy saltando a URLs donde le digo estado igual tal cosa, porque obviamente yo puedo manipular la URL de esta manera y ver esto. A mí no me muestra nada, ni siquiera el warning, pero porque seguramente tengo desactivado acá mostrar errores. Porque... Ah, no, no, ahí lo que está pasando es que no entra, como lo armaste vos, en tu código fuente. Por ejemplo, si yo puse algún otro posible valor de los que no están incluidos acá, no están entrando a ninguno de los case. Claro, exactamente. Este, entonces, sí, está pasando acá sin cargar nada, pero estaría bueno, como decía, que en todo caso, después de ir pasando todos, incluir un case default, que sea el 404, por ejemplo, que es un contenido que no está previsto y más si es que por ahí alguno modifica esto de acá, ¿no? Eh, les paso un dato, nosotros no lo vamos a hacer porque también es un poquito más complejo, pero también se puede eh, parsear, o sea, interpretar la forma de la URL en una petición, interpretar diferentes separaciones de barra que para nosotros son directorios, interpretarlos también como valores de variable, pero eh, por ejemplo, eh, poner al final de todo acerca de, casi como si fuera el nombre de una carpeta, y interpretar esto como esta última palabra, por ejemplo, interpretarla como una variable, ¿sí? Esto como referencia, como dato, se los paso. Eh, pero sí, lo que vamos a manejar nosotros es el uso de las variables get para incluirlas en la URL, así. Y lo que vamos a ver hoy también un poquito de cómo pasar en todo caso una petición con variables post.
que es otra manera de pasar un dato en una petición al servidor. Bueno, contacto, trabajos. Bueno, bárbaro. Sí, básicamente, el ejercicio es básicamente esto, ¿no? Y tenía, no me acuerdo de la otra pregunta, perdón. No, era eso, Ah, lo del 404, más que nada. está Muchas bien. gracias, profe. Bueno, ¿alguien que tenga alguna pregunta? Me imagino que algunos todavía no se pusieron con esto y no saben qué preguntar, o puedo quedarme tranquilo que todos más o menos, por lo menos a este punto, lo manejan. Yo voy a hacer un poquito más ahora, algo más de sintaxis como para quedarme, digamos, comentar algunas cositas más de la sintaxis, del uso de variables, for y if, para que lo podamos terminar de manejar bien, y ya para que podamos usarlo con mejor base al momento de usar base de datos, ¿no? Eh, bueno, teníamos nuestro... bueno, Carl dice, creo que más o menos, creo que entiendo. Bueno, esperemos que sí. Teníamos nosotros también hecho un ejercicio. Voy a abrir el que teníamos, que nos permitía navegar pasándoles diferentes valores de una variable p incluida en la URL. Esto no mostré, que está bueno lo que decís que resolviste vos, Giselle. Es en tu menú de navegación, que lo tenés separado en una carpeta. Por lo general no se separan. Se usa en todo caso a veces un prefijo en el nombre, como algo así, como un guión bajo, para poner todas las vistas en una sola carpeta. Pero es válida la organización tuya, ¿no? Y en la botonera, lo que hiciste, que está bueno para mostrar, fíjense que cuando ella arma el HTML, acá está preguntando en cada elemento del, de los elementos del menú, lo voy a poner acá a la vista. Cada uno de estos elementos de navegación de un menú, a la hora de mostrarlo, está preguntando si el estado es igual a el que estoy por mostrar, digamos, ¿no? Si el estado es igual a acerca de mí, entonces muestra un span acerca de mí. Y si no, muestro un href, o sea, lo muestro como un link. Ahora, cuando estado, fíjense que yo navegué a esta página y le pasé estado igual a acerca de, ahí se cumple la condición en ese caso y me muestro ese elemento, pero como un span y no como un href. Este es un buen ejemplo para juntar esto de ciclo for, porque fíjense, acá se te fue generando, digamos, la repetición de todo esto con un if y un else para cada uno, y en casi todos los casos la evaluación es lo mismo, es preguntar por el estado y muestro un contenido o muestro el contenido dentro de un href. Entonces este, por ejemplo, es un buen ejemplo para revisar esto. Vamos a sumar un ciclo for y para esto un arreglo. Nuestro ejercicio nuestro ejemplo de la semana pasada era este. No me acuerdo acá qué variable quedó. La variable A era una para mostrar. Pero ahí voy navegando entre uno y otro. Y lo que podemos hacer acá, para ir avanzando en esto, que no es...
bueno, era si tomamos la variable a. La, todos estos posibles elementos de menú, por ejemplo, es un caso típico de configuraciones globales de todo el sitio, ¿sí? O tener en algún espacio, digamos, la posibilidad de tener en algún lugar de mi página web, que en algún momento podría ser registros de una base de datos, pero por lo pronto nos viene bien el caso para decir, bueno, tengo en algún archivo de mis PHP, tengo configuraciones generales de todo el sistema. Y para eso lo que podemos hacer nosotros, esperen que saco el de Giselle, así no se confunde. Y esto que era nuestro... bueno, dos cositas voy a ir haciendo. Primero, voy a hacer acá una... ya había hecho una carpetita contenidos. Y el pie y el encabezado, todo eso podría estar dentro. Esto que yo lo llamé acá contenidos la semana pasada, por lo general se llama views, de vistas. O sea, agrupo en una carpeta todo lo que tiene que ver con lo que es visible, digamos, lo que genera una vista. Es parte de, digamos, de un modelo que se llama el modelo de control y vista. Hay archivos de PHP que son estrictamente para comunicarse y resolver operaciones del lado del servidor, y tenemos otros tipos de archivos que son para generar vistas, como plantillas. Si tengo un catálogo de productos, tengo una vista de cada producto, cómo se muestra cada producto, cómo se muestra un listado de categoría. Entonces después las vistas las voy armando tomando ese archivito de PHP que me muestra un producto solo. Bueno, lo uso y muestro así varios productos, por ejemplo, ¿no? Bueno, ahí metí todo dentro de vistas y voy a corregir este archivo, como lo teníamos hecho hasta la semana pasada. Lo voy a pasar a nombre de carpeta views. Y tenía, bueno, lo mismo, el pie está dentro de views y el header también, el encabezado acá. Bueno, a ver si está todo bien. Sí. Tenemos portfolio, que es ese texto que se muestra. Un tabulador. Ahí está. Bueno, por ejemplo, si una norma, una práctica muy común y muy piola es poner dentro de mi proyecto de PHP, hacer un nuevo archivo de PHP que sea de configuración o config.php. Vamos a ponerle configuración.php. Y ese archivo, por ejemplo, tiene info de configuraciones del servidor, por ejemplo, conexión, los datos, la conexión a una base de datos, etcétera. Y tenemos acá, por ejemplo, los elementos del menú que yo voy a usar. Puedo concentrar acá un arreglo con los elementos del menú. Fíjense que si nuestro menú tiene inicio, portfolio y demás casos, entonces lo que me conviene es hacer un arreglo que tenga cada elemento. Entonces cada vez que yo quiera procesar, si lo que estoy navegando es parte, digamos, todas las preguntas que vengo haciendo, ¿no? Fíjense, voy a volver al index nuestro. Si yo quiero ver que la variable p sea uno de esos elementos, o a la hora de mostrarlo quiero mostrar si es uno de esos elementos, ya si lo tengo dentro de un arreglo, puedo hacer todo este proceso, esta consulta, toda esta verificación, lo mismo que el menú de navegación, que en este caso estaría dentro de encabezado.
lo muestro con un ciclo for recorriendo ese arreglo. Entonces, veamos acá en nuestra web. Voy a ordenarlo un poquito, voy a sacarle este título, el logotipo, etcétera, para simplificar un poquito la vista de encabezado. En todo caso, voy a dejarle el logo solo. Acá está el navegador. ¿Por qué no se actualizó? Ahí está. Y voy a sacar la palabra menú de navegación, así no me queda más como un menú. Fíjense lo que voy a hacer acá, también ya para ir conectando un poquito, le voy a poner a esta nav, a esta etiqueta nav, le voy a poner menú navegación. Y no me acuerdo si ya teníamos un estilo, me parece que no. Voy a hacer ya una carpetita con CSS porque por ahí algunos todavía no saben bien cómo. Ah, ya había puesto los estilos acá. Lo voy a organizar también, ya que estamos, pongo el CSS acá. Y les muestro lo siguiente también como cuestión importante. Fíjense que el archivo index está en la raíz del servidor y el CSS lo moví adentro de una carpeta CSS. Ahora, el index, que es el que carga todo, y en realidad es el encabezado el que carga estas cosas, en nuestro caso, acá está cargando, acá lo corrijo, ¿sí? Ahora, acá lo que va a pasar en algunos casos es que el CSS, digamos, el CSS está dentro de una carpeta que es relativa a esta ubicación en la que estoy acá. Estaría acá dentro, ¿sí? Ahí está el CSS y esta es la referencia desde donde se está cargando el estilo. Ahora, si yo acá cargo una imagen, por ejemplo, dentro de los contenidos muestro una imagen, que era lo que le pasaba a Leandro, supongo. Si en la vista, por ejemplo, de portfolio, quiero mostrar una imagen acá, aunque el archivo esté dentro de views, el código fuente de portfolio va a estar acá dentro de views, pero está siendo incluido dentro de la raíz, ¿sí? Voy a sacar el index, está a la altura de index. Entonces yo tengo que pensar que el código fuente de portfolio, si yo acá incluyo una imagen, el source de la imagen tiene que estar pensado como si estuviera desde la raíz del sitio, ¿sí? En la raíz, o sea, no tengo que pensar lo que estoy dentro de views, sino que tengo que pensar lo que estoy a la altura de index.php. Pero acá me fui con otra cosa. Y les quiero mostrar el config. Acá, configuración.php. Este configuración.php, lo que voy a hacer acá en un arreglo, poner todos los posibles elementos, o por lo menos los que estoy manejando hasta acá. De estos voy a poner estos tres elementos: inicio, portfolio, y voy a agregar un contacto. Entonces, si yo declaro acá un arreglo, por ejemplo, ítem o menú, un arreglo menú, puedo decir menú es igual a un arreglo
Y entre paréntesis, ahí ahora voy a repasar por si acaso la sintaxis para no mezclarme con otros lenguajes. Pero yo puedo cargar en la variable menú, por ejemplo, si fuera solamente los nombres de los títulos de menú, puedo hacer inicio, portfolio y contacto. Hasta ahí lo que tengo en un arreglo son los nombres de lo que yo quiero mostrar. Entonces si me voy a encabezado, que es a ver si me fueron separando acá todos. Botonera de estudio. En encabezado, que es donde nosotros estamos mostrando los elementos del menú, esto que yo hasta ahora estoy diciendo inicio, portfolio, etcétera, lo voy a hacer dentro de un for. Ahora, ¿cómo puedo recorrer el arreglo for desde acá, el arreglo menú desde acá, que está en otro archivo? Bueno, me vengo acá al index, que es el que carga todo en definitiva, y acá voy haciendo esos include configuración .php. Esto o quizás tendría que ser hasta require, digamos, ¿no? Que si no lo carga, que no avance, porque ahí voy a tener muchas configuraciones. Y lo que conviene acá es hacer algo así como esto de usar ahí sí el require once, que quiere decir que si ya lo cargué por algún motivo, no lo vuelvo a cargar. ¿Para qué me sirve esto también? Si yo estoy acá dentro de encabezado, puedo poner acá require once configuración. Fíjense que index hace un require de configuración. Más adelante hace el include de encabezado. Encabezado tiene un require de configuración, pero como ya en esta ejecución de este script ya se cargó en un momento el archivo configuración, ahí ya no lo carga de vuelta, ¿sí? Se carga una sola vez. Entonces, igual yo tendría que estar tranquilo que este archivo encabezado siempre sea cargado desde el index, ¿sí? Bueno, acá qué pasa en todo caso, en el index estoy incluyendo el archivo que tiene la declaración de este arreglo acá. Esto para no confundir lo voy a sacar. Y acá es donde yo puedo ahora sí recorrer ese arreglo que tengo con el menú. Hay funciones que son mucho más útiles para recorrer elementos de un arreglo pensados como listas. O sea, si yo quiero recorrer una lista de elementos, se utiliza más, creo que esta instrucción, list, o incluso while, pero vamos a hacerlo con for, que es más parecido a la sintaxis que manejamos. No, vamos con while, a ver, para no confundirme acá, voy a poner while array php. En realidad esta sería la forma, la for each. El for each es, voy a usar esta que es la que más se aplica y está bueno manejarlo. El for each es para recorrer un arreglo y por cada arreglo le asigno un valor, ¿sí? Entonces, fíjense que si yo hago el for each menú as item, voy a poner así, y entre llave y llave, lo que hago es la misma estructura de un for, pero en lugar de declarar una variable inicial 0, evaluar hasta cierta cantidad y aumentar de a 1, esto es directamente recorrer la estructura de un arreglo desde el primer elemento hasta el último, y cada elemento del menú del arreglo que estoy recorriendo en cada vuelta de este for each se llama ítem.
O sea, si yo hago echo ítem, estoy acá mostrando en la primera vuelta la primera casilla del arreglo, en la segunda vuelta la segunda casilla y en la tercera vuelta la tercera casilla. Es una manera simplificada de recorrer desde la primera casilla hasta la última sin tener que estar preguntando si es la última, etcétera, ¿no? Fíjense que si yo hago esto, y de paso ya para ir, digamos, verificando que no vengo arrastrando algún error en la escritura, voy a actualizar acá. No existe la variable menú porque no había guardado acá este archivo configuración, ¿sí? Que escribí esto y no lo había guardado, ¿sí? Bueno, acá tengo esto asignado a menú elementos de un arreglo. El for each de encabezado lo recorre y va mostrando esto: inicio, portfolio, contacto, con un BR cada uno. Bueno, vamos con un poquito más complejo. No quiero mostrar solamente el elemento, sino que quiero hacer esto, que es nuestro caso, digamos. O sea, en cada vuelta de este for hago un eco de un elemento de un list item, digamos, y voy mostrando en cada una de las vueltas esta palabra, el ítem. Ahora, fíjense que en la sintaxis tengo, o sea, en este eco tengo la etiqueta de comillas para abrir y cerrar y mostrar todo esto literal, y tengo acá en el href, tengo que incluir una comilla para mostrar el index. Bueno, esto se puede resolver fácilmente cambiando las comillas que corresponden al parámetro href de la etiqueta A, las convierto a comillas simples. Entonces, estas comillas simples se imprimen así en el código fuente y no se imprimen, digamos, no son interpretadas como cierres de comilla acá en el PHP. Voy a sacar esto que estaba acá. Esto ya no va. Y fíjense que ya lo habíamos comentado la otra vuelta. La ventaja de PHP es que si yo, aunque esté escapando una cadena de forma literal con la comilla, acá yo menciono una variable ítem, que es esta variable, y la escapa como una variable, o sea, la castea como una variable, como una cadena. No pone signo pesos ítem, aunque sea literal. En ese sentido está simplificado PHP para eso. Y ahí mostré los tres elementos como un list item. Vamos a ver, siempre ustedes corroboren el resultado de esto que están viendo. Mírenlo acá con el código fuente. Esto es muy importante. O sea, esto es lo que está haciendo el PHP. Y lo que suele pasar con PHP y con estructuras de ciclo for o repetitivas es que se arma todo un choclo lineal, toda una línea de código, porque aunque yo en mi código fuente de PHP yo tenga un salto de línea acá y tenga toda esta organización de código con sangrías, con salto de línea, en el código fuente, como acá, imprimo una, después imprimo otra, pero no estoy imprimiendo ningún salto de línea en el código fuente del HTML. ¿Se acuerdan que habíamos visto /t? No, perdón, /n para generar un salto de línea en el código. Yo ahí lo guardo, vengo acá, actualizo esta vista y ahí tengo los diferentes saltos de línea. Y lo que por ahí se puede hacer es al principio un /t, que es un tabulador, y tengo generado, digamos, el código fuente un poquito más prolijo por si yo quiero revisarlo. En ningún caso esto hace al funcionamiento de la web. Ni el tabulador ni el salto de línea, es simplemente una organización acá. Hay preguntas. Perdí el Meet.
Me asusté y no encontraba la ventana. Bueno, ahí vi cositas que habían comentado un poquito antes. Bien, ¿qué permite esto de tener un for? Que espero que se haya entendido acá. De manera simple, digamos, es la manera de recorrer un arreglo, pero optimizado para repasar elementos de una lista y no, como les decía, no inicializar un contador y contar los números de los elementos, sino simplemente para recorrer todos. ¿Qué simplifica esto? Por ejemplo, como lo había armado Giselle, que había puesto acá, el ir preguntando para cada caso a ver si tenía que mostrar. Bueno, acá tengo un temita, tengo un problema. Uno, si fíjense que nuestro resultado de la web, todos apuntan al mismo lugar. Todos funcionan, los links funcionan igual. Entonces, ¿qué me falta? Poder hacer que cada elemento de este arreglo del menú tenga algún valor más que haga al href que yo quiero armar. Si hago clic acá, poder tener la variable portfolio para incluirla en el código fuente. Entonces esto nos lleva a armar que cada elemento del arreglo menú no sea un arreglo de una dimensión, sino un arreglo de dos dimensiones, donde no voy a tener solamente inicio, sino que voy a tener, y esto se puede hacer así. A ver, no sé si me va a dejar esto. Array. Convendría usar esta estructura. Fíjense que voy a cambiar, en vez de array, voy a poner llaves para abrir y cerrar. Y acá voy a abrir una llave y voy a cerrar una llave para cada caso. Esperen que por ahí, no, corchete creo, En línea 7. Perdón, declaración array PHP. Si alguno lo tiene fresco a esto y lo quiere comentar, bien recibido. Si no, de paso van viendo. En Google ponen PHP y cualquier, digamos, instrucción que ustedes quieran manejar y les va a llevar ejemplos que son bastante prácticos, ¿sí? Y acá está la forma abreviada que yo les quería mostrar. PHP, a diferencia de Processing, como veníamos manejando ahora, la estructura de los arreglos manejan un índice que también puede manejar índice alfanumérico, ¿sí? O sea, cada posición del arreglo en Processing era un número que empezaba en 0, 1, 2, 3. Bueno, acá podemos que la posición, o sea, cada casilla del arreglo tenga un nombre clave también, digamos, ¿no? Pero quiero usar otro más sencillo. Este es como el que hicimos antes. Alguna manera más fácil de declararlas. Que no sea así. 0, 1, 2. Está bien. Bueno, esta por ahí es la manera más apropiada, digamos, ¿no? De declaración de un arreglo
digamos, la forma abreviada de declarar y asignar valores o elementos a un arreglo multidimensional. Una manera práctica es esta. Lo voy a hacer así. Bien, a ver si van notando acá la sintaxis de lo que estoy escribiendo. Cuando asignamos le asignamos un valor a un arreglo sin indicar la posición de la casilla, lo que estamos haciendo es generar una nueva casilla. ¿Sí? De esta manera yo lo que voy haciendo, cada vez que hago esto, genero una casilla nueva asignándole el elemento del arreglo que que voy agregando. O sea, la primera vez que hago esto, le estoy indicando ahí en la casilla 0, inicio. Cuando vuelvo a hacer esto, le estoy diciendo en la casilla 1 ese valor y en la casilla 2 ese valor. Como a mí no me preocupa mucho saber qué número es de casilla, puedo hacer esto. Si no, puedo hacerlo de manera más estricta, algo así, por ejemplo, y decirle en la casilla 0 esto, en la casilla 1 esto, y en la casilla 2 eso. Pero de esta manera yo no me preocupo en seguir el orden. Después puedo agregar un elemento más, o incluso cambiar el orden. Acá me quedó un punto y coma raro. Puedo sacar esto y ponerlo más arriba y no tengo que cambiar el orden de las casillas, etcétera, ¿no? O sea, yo acá las ordeno como quiero y me van quedando. ¿Qué tengo hasta ahí? En cada elemento del arreglo menú tengo en cada casilla, en este caso, un arreglo ahora. Si yo actualizo mi página, lo que me está advirtiendo acá, que en cada elemento de menú que yo quería mostrar, no estoy mostrando, no tengo una cadena ahora, cuando yo hago esto, ¿no? En el encabezado. Cuando yo hago un for y digo menú como ítem, no tengo una cadena, sino que tengo un arreglo, y eso es lo que me está diciendo. Estoy mostrando un arreglo y la advertencia me está avisando que está convirtiendo un arreglo, lo está convirtiendo a cadena para poder mostrarlo. Bueno, en ítem ahora es un arreglo. Bueno, ¿qué tengo en el arreglo ese que estoy haciendo? Si me vengo acá a config, en la casilla 0, o sea, porque como esto es un arreglo, el primer elemento es la casilla 0. Bueno, el primer elemento es lo que yo quiero que se lea, lo que lea el usuario. Entonces, ítem de 0 es lo que quiero mostrar. Y ahí es donde estoy mostrando la posición 0 de ese arreglo de 2 dimensiones. Algo útil también, que puede llegar a servirles en algunas situaciones de bugueo, o sea que están encontrando, quieren revisar la estructura de alguna variable en ese punto, porque, por ejemplo, la estructura del menú, esta instrucción printr, que es parecida a echo o parecida a print, de hecho, printr hace una conversión del objeto a forma de cadena. Entonces, si yo tengo un objeto, una clase o un arreglo, como en este caso, y hago printr, van a ver en el código fuente, digamos, acá así de afuera lo veo de esta manera, pero si vemos, como les digo, si vemos el código fuente de esto, se ve un poquito más organizado y me está mostrando, ¿no? O sea, yo fíjense que saqué un printr de menú. Me muestra, me dice, es un arreglo. ¿Qué tengo en el arreglo? Tengo estas 0, 1, 2, 3, o sea, estas 4 casillas, y en cada casilla tengo un arreglo. En la posición 0, inicio, en la posición 0, portfolio, en la posición 0, contacto, y en la posición 0, fin.
Si yo voy armando un poquito más complejo el arreglo, esta manera de representar el contenido del arreglo en tiempo de ejecución puede ser útil para entender la estructura de mi dato, digamos, o de mis datos. Y les paso un dato más, como les digo, con fines de debug, ¿sí? De encontrar errores, o sea, de después les paso un tip más en ese sentido. Si yo imprimo ese print R, lo imprimo dentro de una etiqueta pre. La etiqueta pre es de HTML, ¿sí? No es PHP, es un etiquetado. A ver si se la banca ahí adentro del coso. La etiqueta pre es más parecido al código, a la vista de código fuente. Fíjense que estoy en la vista de HTML y estoy viendo en la vista de HTML estoy viendo la sangría, los tabuladores, todas esas cosas que el HTML no muestra, que los descarta. O sea, si vemos el código fuente, el HTML no muestra estos espacios, los saltos de línea, o sea, todos estos tabuladores o espacios no los muestra, pero dentro de la etiqueta pre sí los muestra, ¿sí? Es más parecido a mostrar código en la etiqueta pre y sirve para esto, para debuguear. Hay que dije la palabra debuguear, lo voy a incluir porque hace bueno también esta piola en cuanto a prácticas. Tener una variable global debug, ¿se acuerdan? La vimos, ¿no? En processing, no me acuerdo, a ver si se las pasé como posible práctica, que está piola. Y acá la ponemos en true. Entonces yo estoy acá en encabezado y esto que me muestra la estructura del menú lo puedo poner dentro de un PHP que se llame debug. Abro llave. Bien, ¿qué va a ir dentro de todo eso? Esta etiqueta pre, esta cierre de pre y adentro el print R de menú. Acá estamos, ojo, aprovecho para mostrarles esto. Fíjense que yo acá abro la etiqueta if, la llave del if, y puedo cerrar PHP. Y esto ya sale, pero no sale como PHP, sale como etiqueta de HTML, pero está determinada por el if. Y yo tendría que venir acá, volver a abrir PHP, cerrar la llave y cerrar PHP. Fíjense que voy incrustando, digamos, ¿no? O sea, esto es código fuente de PHP para compilar hasta el abrir la llave. Si esto es verdadero, sigue por acá y me muestra esto, abriendo de vuelta y cerrando PHP, etc. Y después vengo por acá y puedo cerrar la llave que corresponde a cerrar la llave de este if. Esto se puede hacer y es típico, diría, pero en este caso en particular lo que por ahí conviene es agrupar todo esto, hacerlo como un solo PHP y hacer una cosa así. Abro PHP, pregunto si la variable debug es verdadero, hago eco de la etiqueta pre, punto y coma, hago un print R de menú, hago el eco de la etiqueta de cierre de PHP y cierro la etiqueta del if. Y ahí me metí dentro de un if debug, me imprimo el valor de la variable. Entonces yo estoy trabajando y quiero ver la forma de los datos que tengo en esa variable menú, a ver si hay algo raro, se me cambió el orden o me falta una casilla. Lo puedo ver de esta manera, y si no también, cuando veo que ya está todo bien, me vengo de vuelta al config y esta variable debug la pongo en false. Entonces ya todas mis situaciones donde yo muestro código para analizar el código fuente por algún motivo,
lo desactivo. Bien. Explico una cosita más y ahí les doy lugar a preguntas, a ver cómo viene. Lo que les iba a mostrar es que acá donde vamos a cerrar la estructura de la variable del arreglo de este menú. ¿Dónde está? En configuración, menú. Bueno, en la casilla 0 tengo el valor de lo que quiero mostrarle al usuario. Y el segundo elemento de este arreglo le voy a poner, en este caso inicio sería nada. Y en este caso pongo, por ejemplo, portfolio. Y en contacto. Bueno, fin no es nada, lo voy a sacar. Pero voy poniendo acá, porque por ejemplo, si tuviera algún elemento que fuera más info, no voy a cargar un archivo que se llame más info de esta manera, sino que voy a hacer algo así, por ejemplo, más-info. ¿Tá? Entonces, esto sería lo que se llama el slug. Es como un nombre normalizado, más parecido a nombre de variable relativo a un tema, digamos, ¿no? Entonces, en el encabezado donde voy mostrando, en el href le imprimo con el signo de pregunta el ítem 1. No, perdón, y ponemos p igual, o sea, armo que la ruta que voy a navegar, o sea, el href se imprime con la casilla 1 de cada elemento de ese arreglo. Entonces ahí tengo todos para navegar, y si se van fijando acá abajo me imprime cómo es la ruta de cada uno. P igual a nada, portfolio, contacto, más info, o sea, P más info, etcétera, ¿no? Entonces ahí navego y tengo P portfolio, P contacto, P más info. Y lo que me quedaría ver es, por ejemplo, acá al momento de recorrerlos a todos puedo preguntar si P, que es la que yo cargué al principio, es igual a, no sé si esto tiene, no creo, es igual a ítem 1. Entonces muestro como voy a seguir la estrategia de Giselle. Si es igual, lo que imprimo es un span. No, le dejamos el ítem, imprimo un span con alguna etiqueta, quizás una clase particular. Y si no, o sea, esto lo pregunto para cada uno de los elementos. Si es igual, o sea, si P, esa variable que yo estoy usando casi como lógica de estado, es igual, muestro un span. Y si no es igual, muestro un href. Entonces, acá más info no es interactivo. Más que eso, conviene que todos sean interactivos, y en todo caso poner una clase que lo hace ver diferente, ¿sí? A ese activo. Una clase activo. Pero este es también una estrategia posible. Bueno, a ver, pregunta hasta ahí. ¿Cómo vienen? ¿Los leo o los escucho? Como prefieran. ¿Me escuchan, no? Bueno.
Yo sé que si doy un minuto más... no... bueno. Sí, si doy un minuto más es para que alguno diga, no, bien, se entiende, hasta ahora bien. Si no, preguntan más rápido. Cuando algo no se entiende, las preguntas salen más rápido. Bueno, sigo entonces. Cualquier cosa me van poniendo por acá, me van preguntando. Bien, acá vimos estructuras de arreglo, el for each, y no me acuerdo si habíamos visto algo de if. No, acá bueno, sí, lo hicimos con if. Bien, y lo último que me gustaría que viéramos acá con PHP es el tema de los formularios. ¿Sí? Los formularios se pueden llegar a usar con, digamos, para poder captar variables del lado del servidor, o sea, poder enviarle variables al servidor de manera muy simple y no, digamos, sin necesidad todavía de usar base de datos. Ahora, fíjense que nosotros ya estamos manejando el envío de variables al servidor, porque yo en mi href armé una URL que le está pasando una variable p con un valor en la ruta, ¿sí? Esto de alguna manera es una manera de enviarle variables, o sea, el valor de una variable junto con la petición que estoy haciendo del PHP. De hecho, es más probable que nos manejemos más que todo con esto, ¿no? Que las peticiones que les hacemos al servidor se las hagamos con esto, en la URL, en la forma de la URL. Ahora, voy a hacer acá un pequeño ejemplo con un formulario de contacto para que ahora manejemos la interfaz de un formulario para que nuestra petición vaya con algunos datos un poquito más complejos. ¿Qué es un formulario en HTML o sí, en los clientes, en las vistas web? Un formulario es básicamente una interfaz de captura de datos por el lado del cliente o del usuario. Captura suena como a que se lo estamos robando, pero en realidad es el sentido de que es una interfaz para ingresar valores que se pueden agrupar al momento de enviar esa petición. O sea, de hecho, justamente la palabra en un formulario se llama acción, que es el momento de enviar, de hacer el submit de un formulario. Lo que estamos haciendo es ejecutar la acción de un formulario. Esa acción lo que hace es navegar a una página de resultado, enviándole, digamos, en ese momento, empaquetando todos los datos que estén dentro del formulario y se los adjunta a la petición. Esto es el procedimiento más tradicional, digamos, ¿no? Del uso de lenguajes o sea, el uso de formularios. Ahora por ahí se usa más esa dinámica de Ajax, ¿sí? De que no necesariamente se navega a otro lado pasando todos los datos del formulario, sino que se van enviando peticiones. Pero vamos a ver esta cosa de, bueno, o sea, todo lo que es formulario es interfaz del lado del cliente, interfaz HTML, que son vistas, y hay un número grande, digamos, de tipos de campos de entrada, y cómo se genera la petición al accionar el formulario. Voy a hacerlo en la página de contacto, ya que lo que tenemos acá. Views. No tenía todavía. Voy a poner así, contacto. Página, vamos a ponerle contacto. O ponemos formulario.
vamos a hacer así, contacto, ejemplo de formulario. Bien, views, página no existe. Me faltó, ya que tengo el arreglo acá en la carga de las páginas, lo que puedo hacer, por ejemplo, es preguntar. Fíjense, no lo voy a activar porque como nosotros estamos desarrollando, vamos haciendo cambios, por ahí nos deja de funcionar algo. Pero por ejemplo, si yo tomo la variable p, lo que puedo preguntar rápidamente es si en la variable p, ese valor que estoy intentando tomar, es un elemento posible, está dentro de mi arreglo menú. Ahora, como el arreglo menú es un arreglo de 2 dimensiones, si fuera una lista de estos nombres, o sea, si yo tuviera esto y esto como elementos de la lista, hay instrucciones de operaciones con arreglos que fácilmente puedo preguntar si es alguno de esos. Y esa instrucción es in_array. Y se lo muestro una vez más. Si ustedes ponen php in_array, les lleva enseguida a la sintaxis y para qué se sirve, ¿no? O sea, y como les estaba explicando recién, sirve para preguntar si hay un elemento o sea, si el elemento que yo estoy buscando está dentro de mi conjunto posible de elementos de lista. Por ejemplo, tengo un arreglo de sistemas operativos con este listado posible y puedo preguntar si IRIX está dentro del sistema operativo. Si esto me va a devolver verdadero o falso y me va a decir verdadero, y en este caso digamos, como está este ejemplo, si está dentro me devuelve verdadero, acá devuelve verdadero, acá no va a devolver verdadero, y aclara eso justamente de que no es sensible es sensible a mayúsculas, ¿sí? O sea, Mac no lo va a encontrar, como en este caso. Ahora, no es nuestro caso porque nosotros tenemos arreglos de 2 dimensiones. Yo no puedo preguntar si es un elemento de esta lista porque los elementos de menú son arreglos en cada casilla. Entonces para eso hace falta recorrer los arreglos. Y lo mismo, o sea, la instrucción para eso puede ser array work o array search, o algún otro procedimiento parecido al uso de for each, ¿sí? Pero las operaciones con arreglos dentro de PHP son bastante amplias y digamos, todo lo que ustedes puedan llevar a pensarlo como elementos de una lista, y pueden procesarlo con instrucciones que ya están hechas en PHP. Las buscan y las pueden implementar muy fácilmente. Pero lo que voy a hacer yo es preguntar, por ejemplo, no, acá lo que voy a hacer directamente es si P está seteado, por ejemplo, o vamos a poner, si no está seteado P, fíjense que estoy negando acá, al ponerle un no, estoy diciendo si no está seteado P, o la variable P es igual a nada, entonces voy a hacer al revés. Si no está seteado P o P es igual a nada, entonces a P le asigno inicio. Y si no, le asigno el valor del peso getP. ¿Sí? Entonces acá directamente lo que voy a hacer es un include de P.
Entonces incluyo p.php. Esto va a ser el valor de la variable y le va a concatenar la extensión de PHP. A veces también lo van a encontrar de esta manera. Cierro comilla, punto, punto y abro comilla. No habíamos visto esto, perdón, yo lo estaba dando por sentado. El punto en PHP es para concatenar, ¿sí? O sea, para sumar una cadena con otra. Bueno, no tengo ahí otro caso. O bueno, o en menú, acá, por ejemplo. Si yo quiero acá cerrar la cadena esta. Bueno, vamos a otro ejemplo más simple. Por ejemplo, yo tengo nombre David, apellido Bedoyan. Puedo poner eco, mi nombre es, le concateno, o sea, punto, nombre, le concateno un espacio, le concateno apellido y le concateno un punto al final, pero fíjense que el punto al final está entre comillas, o sea, es un punto literal, no es el punto de concatenar. Eso se usa también así como en este caso, si yo quiero cerrar las comillas, concatenarle una p, el valor de la variable p, o una instrucción, si yo quiero acá poner una función que sea convertir esa variable a algún dato, obtener algún dato, etcétera, lo concateno y después vuelvo a abrir las comillas para seguir mostrando lo que quiero mostrar literal. Como esto acá funciona, lo voy a dejar así. P muestra el contenido de la variable y lo arma en definitiva como la ruta de ese archivo que quiero cargar. Que me quedó en línea 6 de index. Acá me falta una ya, un paréntesis. Ah, no, espera. Esto era así. Si está seteado pesos get y si pesos get es igual a nada, entonces pesos p, perdón, es inicio. En la línea 21 que me quedó, mi nombre, eco, mi nombre es, pesos nombre, concateno un espacio, pesos apellido, y acá me faltó, fíjense que entre la variable y la comilla me quedó un espacio, ahí le tengo que concatenar este último punto que va entre comillas. ¿Sí? Ahí está el nombre y apellido junto. Bien, vamos con la vista de formulario. Acá está contacto, perdón, acá contacto, y vemos, a ver cómo venimos. Yo les voy a dar acá algunos ejemplos de formulario y después les dejo para que los prueben ustedes, algunos más, para que lo ejerciten como ustedes quieran, pero yo voy a hacer 2 o 3 ejemplos de etiquetas de formulario y bueno, y después lo siguen ustedes. Digamos, se van abasteciendo de ese repertorio de instrucciones que es bastante amplio. Creció mucho con la instancia ya de HTML5. Cuando se implementó de manera más popular HTML5, se amplió bastante el repertorio de etiquetas dentro de formularios. Al principio eran no más de 6, 7
que bueno, vamos a ver algunas, pero ya con HTML5 se amplía un poquito el espectro de etiquetas de HTML, de formularios que las vamos a usar nosotros. Nosotros hoy ya deberíamos usar más etiquetado de HTML5 porque tienen resuelta mucho más cuestiones que antes eran bastante complejas hacer, ¿no? Que antes con JavaScript o digamos muchas marañas de JavaScript y CSS se podía llegar a resolver así esa interfaz de usuario, pero que ahora con HTML5 está ya muy bien resuelto en complemento con el navegador, ¿sí? Un campo fecha lo tenemos en HTML5 poniendo input date, type date, nada más. Bueno, primero, etiqueta form que abre y cierra. No, acuérdense que no todas las etiquetas en HTML abren y cierran, y las que no cierran, como la etiqueta BR, se acostumbra a esto, cerrarlo con una llave en el mismo cierre de la etiqueta. O BR, HR, son etiquetas que no, o IMG por ejemplo, que no abren y cierran. Pero la etiqueta form abre y cierra. Parámetros de la etiqueta form, el primero, action. Action es la página a la que voy a navegar cuando ponga submit. Y vamos a poner que navegue a un recibe PHP ahora. Otro parámetro importante son el name, el div, pero ahora, primero antes que eso, el método. El método es cómo, digamos, de qué manera voy a pasar todas estas variables que están en el formulario. Y hay dos, get o post. Son de estos dos. El método get junta todas las variables del formulario y las pasa en la URL de esta manera. El método post envía el formulario, navega simplemente a esta URL que está acá y el resto de las variables las envía por separado. Por ejemplo, este es el método que se usa para enviar archivos, por ejemplo, al servidor, o para hacer un login de usuario y contraseña, porque si yo obviamente hago un login y le pongo de campos usuario, contraseña y navego método get, se genera en la URL usuario, el valor, y contraseña, valor, y queda visible, ¿no? Entonces vamos a ir con método post. Y después, bueno, es importante que tenga un name, mi formulario, y que tenga también un ID. Por lo general el name y el ID van juntos, o se usa el mismo criterio. Bien. Esto, hasta acá, a ver si estamos cargando bien. La etiqueta form no muestra nada, pero vamos con algunas cositas de organización. Algunas son visibles principalmente, o de organización de la información. Y tenemos legend, que abre y cierra, y tenemos, esta va con nombre, no hace falta nombre acá, pero legend y label creo que es. No, perdón, esto es así, es fieldset. Esto es solamente visual, lo que les estoy mostrando, pero está bueno que lo manejen. Y les va a simplificar cuestiones gráficas de manera muy simple. El fieldset va con un legend y es simplemente un agrupador de campos de entrada. Entonces ustedes ponen acá algo así, fíjense, con fieldset y legend, y arman este conjunto, digamos. Entonces todo lo que va acá adentro, por ejemplo,
Todo lo que yo vaya escribiendo se va agrupando y ya tengo una vista, una organización visual bastante práctica. Pero ahora vamos con un campo de entrada más estrictamente. Por ejemplo, vamos a pedirle el nombre y para eso tenemos input. El nombre, o sea, la etiqueta es input y tenemos algunos parámetros de las etiquetas. Acuérdense que las etiquetas tienen nombre y tienen parámetros. Los parámetros hacen alusión a algunas características o valores de esa etiqueta en particular. Fíjense que la etiqueta input es una etiqueta que no abre y cierra, es una etiqueta solamente de apertura y se puede cerrar así al final, como les decía, con la llave. Bueno, el type. El input es un conjunto de, digamos, es un campo de entrada de escritura por lo general y tiene varios tipos de datos o varios tipos posibles. Originalmente eran type text y no me acuerdo si y algunos más, pero con HTML5, bueno, el básico es este, text. Vamos a ponerle acá, sí, mi nombre. El input type text y siempre lo que necesitan los inputs de los formularios es la etiqueta, el parámetro name. ¿Por qué? Porque el parámetro name es lo que va a decir cuando yo envíe, a ver, alguno que tenga acá, Belén. Cuando yo envíe el formulario, pongo acá Belén, cuando este formulario sea enviado, ese valor, Belén, cuando lo quiera leer en PHP, ¿cómo lo voy a leer? No leo el formulario, no tengo esta vista HTML para saber que acá hay en ese campo de entrada. O sea, cuando esta petición es enviada, todo pasa a ser variable y valor, variable y valor, ¿sí? Bueno, ¿cómo se va a llamar la variable que tiene guardado Belén cuando llega al PHP? A PHP lo que necesita saber es que hay una variable que tiene guardado un nombre. Bueno, ¿qué variable es? La variable se va a llamar como se llame acá, name. O sea, el PHP que recibe esto va a preguntar por la variable mi nombre. Bueno, en la variable mi nombre va a estar guardado, en este caso, Belén o Leandro, etcétera. ¿Sí? Además de ponerle un campo de entrada, yo tengo que poner darle una ayuda visual al usuario que va a ingresar. Por ejemplo, se utiliza esto, por ejemplo, label. Esta sí abre y cierra. Y pone ingresa tu nombre. Esto es visual. ¿Sí? Ingresa tu nombre es visual y esto es el campo de texto de entrada. La ventaja de usar, por ejemplo, label y no span, por ejemplo. Fíjense que span funciona igual, P funcionaría bastante parecido, solo que generaría un salto de como si fuera un párrafo. Pero la ventaja de usar label es que pueden utilizarle el parámetro for y poner for mi nombre. O sea, es el label for o para la etiqueta mi nombre. ¿Qué hace esto? Cuando ustedes cliquean acá, perdón, además del name, lo que les decía hoy, además del name le ponen ID. O sea, el name es el nombre de la variable que va a tomar el valor, ese campo cuando el formulario sea enviado. Y el ID es el apuntador a esta etiqueta dentro del DOM. ¿Se acuerdan? El DOM es la estructura de etiquetado. Bueno, hay un input. Este debería ser este solo que se llama, es de ID mi nombre. Bueno, con el label for mi nombre yo puedo decir que este label es para este campo input. ¿Qué hace esto? Cuando yo hago clic acá, hace foco en acá,
en el campo de entrada. Ahora vamos a poner edad, por ejemplo. Mi edad. Ponemos otro campo que sea mi edad. Mi edad. También puede ser text. Puedo organizar un poquito acá con un BR entre uno y otro. Y fíjense, bueno, ahí cada uno hace foco cada vez que yo cliqueo acá el campo y puedo completar acá, ¿no? En HTML5 tenemos input type number, por ejemplo. Y lo que hace es restringir que este campo funcione. No me toma letras, sí me toma números. Lo único que me puede tomar complicado... Ah, no. Pensé que me iba a tomar las letras hexadecimales. Y algo muy interesante de HTML5 es, por ejemplo, el input type text. Esto ya es básico, pero podemos sumar más parámetros que son bastante piolas. Por ejemplo, placeholder. Fíjense al input type del nombre, le agrego un parámetro placeholder tu nombre y es lo que aparece grisecito ahí hasta que yo empiezo a escribir. Borro todo y es como la ayuda visual. También puedo ponerle require igual require. Con eso estoy diciendo que este campo lo tengo que completar sí o sí para poder enviar el formulario. ¿Se acuerdan todas esas comprobaciones que había que hacer con JavaScript? Los que por ahí trabajaron con eso, se resuelve de esta manera. Si el input es de tipo email, vamos a poner mi email, ya tienen un input type email. Si lo escriben mejor, bien, mejor. Ahí. Y fíjense que si además a esto le ponen require igual required, también va a verificar que el correo tenga una forma válida al momento de enviarlo. Estos son algunos ejemplos de input type. Otro que está genial, el tipo date, fecha de nacimiento. Vamos a poner FECNAC. Y el input update ya arma la vista de calendario. Se puede parametrizar un poquito más, o sea, esta vista de calendario la arma el cliente, el navegador, digamos, ¿no? El formato, incluso desplegar el calendario, poder saltar al día de hoy, saltar a meses, digamos, toda esta configuración de poder seleccionar la fecha es una accesibilidad por parte del navegador web. Vos sabés esto en un teléfono y te abre otra manera de ver el calendario en el teléfono. Diferentes navegadores te lo muestran de diferentes maneras, pero ya está resuelto el tema de la fecha y el formato de la fecha, etcétera. También se pueden poner rangos posibles, todo eso con HTML5. Y todos estos son la etiqueta input. Hay otros input más, los dejo ahí como para que lo investiguen llegado el caso. Y uno, o sea, los que siguen como más importantes dentro de los input es el type submit. El type submit es el botón de enviar, ¿sí?
si le ponen value, eso, perdón, me estaba olvidando de mostrarle. Están completando, están poniendo que va dentro del botón. Después hay otro que es el type reset. Este no hace más que complicar las cosas a veces, ¿no? Es un botón para resetear todo lo que cargaste, ¿no? Que suele estar así al lado del enviar, para que cuando vos averiguaste todo hasta el DNI de el primer novio de tu mamá, no sé, te averiguaste todos los datos, completaste el formulario de la fecha de nacimiento, lugar de nacimiento del dueño de tu primera mascota, más o menos. Pones acá y vas a poner enviar y te confundís, poner borrar y se borra todo el formulario a cero, digamos, ¿no? Pones edad, tiki tiki, el reset, borra todo el formulario. Y el enviar lo envía. Que sí, está bueno acá, que si bien ya tiene una acción el formulario, el require ya le está diciendo al cliente que no puede enviar el formulario como está, que hay campos obligatorios. Y esto que acá, incluso el texto que dice completa este campo, bueno, completamos. Ingresa un email, fíjense que voy a inventar algo y ya me va diciendo que no tiene el formato de un correo. Y la fecha, ¿sí? Como son los que yo puse como require. Ahora, estas son validaciones del lado del cliente. ¿Sí? Acuérdense, lógica cliente-servidor. Bueno, las validaciones que hago del lado del cliente las puedo comprobar en el cliente, pero cuando llegan a PHP yo tendría que tomar uno a uno esos datos y volver a validarlos antes, por ejemplo, antes de guardarlos en una base de datos. Bueno, yo voy a redondear acá. Perdón que me copé. Bueno, entre que arrancamos un poquito más tarde. Y les voy a pedir después que generen ustedes una vista de formulario con estos inputs, digamos, los que puedan ejercitar, que ya más que todo no posterguen los que tengan todavía para hacer P5JS, otros entradas de formularios de PHP, perdón, de HTML. ¿Cómo se recibe esto? Digamos, si yo completo esto acá y navego la acción del formulario, fíjense que me fui a recibe.php. Voy a hacer rápidamente acá un recibe PHP para mostrarles de manera genérica. En PHP lo que yo tengo es un arreglo post. El arreglo post tiene todos los lo que se reciba en la petición post. Entonces yo puedo hacer, por ejemplo, ¿se acuerdan? Para debuguear, print r post y imprimo en forma de cadena la estructura del arreglo post. Entonces ahí vuelvo a enviar el formulario con actualizar la página y me voy a ver el código fuente de esto. Y esto es el arreglo post, es así. Es un arreglo que el arreglo post, mi nombre tiene ese valor, el arreglo post, mi edad no tiene nada, mi email tiene ese valor y mi FECNAC, o sea, post de FECNAC tiene esos valores. O sea, la manera de recibir las variables, leer las variables en PHP de una petición post es con ese arreglo post. Bueno, les queda entonces eso, ver la posibilidad de incluir algunos campos más de formulario. Lo más fácil que les recomiendo, pongan formulario HTML5 ejemplos o campos y les va a mostrar, traten, digamos, de llegar a una página simple que tenga
Eh, a ver si veo alguna acá. Bueno, hay bastantes foros, digamos, bastante simples, ¿no? Bueno, acá están el text que vimos nosotros y se van a encontrar como más comunes el select, bueno, el text area, el select, bueno, el type password, que todavía es input, ¿no? Pero es de type password. El text area, esta es uno de los pocos campos que abre y cierra en un formulario. Y es para hacer cajas grandes, así como esto. Me pusieron 2 o 3 acá nomás. Ah, es del tipo de... Solo los de campos de entrada de texto. Pero bueno, después también tienen eh, bueno, ahí lo que vimos hoy. Text area. Ninguno pone, justo en los ejemplos que abro no hay otros más, pero los que tienen son eh, select, ese abre y cierra, y cada uno de los elementos, el select es como el combo, el que se despliega y tiene adentro el option. El select tiene un name, una opción, y el option son varios y cada option tiene un value. Uno, por ejemplo. Esto sería, digamos, como posibles valores de este desplegable. Si selecciona este campo, vale 1, este vale 2 y este vale 3. Esto es lo que ve el usuario y este es el valor que toma el desplegable. Ya que estamos, lo pegó acá en el formulario. Se me fue. Lo pegamos acá al final y ya está. Habíamos navegado acá en el recibe. Bueno, ahí está. Este es el desplegable y ahí están los valores que va a tomar. Bueno, tienen el select y los radios. Como los radios es para seleccionar uno de una serie de elementos visibles. ¿Sí? Busquen algunos de esos ejemplos y prueben de hacer algo de eso. Yo voy cortando la grabación acá.